Nos acompaña don Rubén Castillo Gil, presidente de CONEP. Buen día, bienvenido. Buen día, Hugo. Gracias por la invitación. Don Rubén Castillo, en estas condiciones que usted escucha y ve, amanece Panamá, lo que pasa en Merca, con poca mercancía llegando, mercancía en mal estado es lo que ha logrado llegar a Ciudad Capital, algunos cierres, todavía el diálogo en Santiago y el grupo de Panamá Unido diciendo no salgan a la calle a menos que usted forme parte de un sindicato. Todos estos elementos, ¿usted qué evaluación les da? ¿Qué valoración les da? Hay un problema humano que tenemos que resaltar en primer lugar, que parte de la escasez de alimentos, de la pérdida de alimentos, de una situación angustiosa que vive la población panameña, fruto de esta crisis que hemos estado viviendo. Yo considero que el diálogo debe imponerse, que las fórmulas civilizadas deben establecer la pauta de este proceso de negociación. No creo que se debe mantener el cierre de las calles. Yo creo que hay un problema serio que nos va a afectar a futuro, afectación que tiene que ver con nuestra estructura económica, afectación que puede llevar a muchas empresas a una situación complicada, principalmente las pequeñas, medianas y microempresas. Yo creo que nosotros no podemos seguir en esta situación y que debemos buscar las fórmulas adecuadas para salir de la misma. Cuando usted dice no podemos, lo dice en primera persona plural. Esto está hablando, no podemos el sector privado, no podemos los que están negociando, no podemos el gobierno. ¿Hay conciencia en todos los sectores de hablar en esa primera persona plural? Yo creo que el no podemos es en referencia al país. El sector empleador es parte de la realidad nacional. Pese a que ha habido ataques directos al sector empleador, es obvio que un país no se puede recuperar sin un sector productivo vigoroso, que es el que genera empleo. Nosotros salimos de una situación complicada, o más bien establecimos las pautas para ir mejorando la situación económica del país y ahora entramos en una nueva dimensión de una crisis que sigue afectando no solo a la población, sino a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector productivo. Más allá de todas las valoraciones que puede haber en este momento, nos decía don Guillermo Chapman, la realidad es que a partir de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, es muy difícil que alcancemos la perspectiva de crecimiento que teníamos y decía, y más importante, el tema de generación de empleo se va a ver afectado por esto que ha pasado en estos días. Evidentemente. Entonces hay una lógica que tenemos que establecer. El fin no justifica los medios. Eso es algo que debe estar claro en la conciencia y en la mente de todos los panameños. Tenemos que actuar constructivamente. Corremos el riesgo de perder nuestro grado de inversión. Corremos el riesgo de incrementar la desigualdad. La desigualdad, cómo se logra abatir a través de la educación y a través de la generación de empleos adecuados. Nosotros tenemos que establecer una hoja de ruta común para poder lograr que el país se enrumbe en la ruta del progreso. No lo vamos a conseguir a través de acciones que van fuera del contorno de la convivencia ciudadana en democracia. Ahora bien, esta espiral de aumentos que se ha dado en la comida y en todos los insumos tiene una relación definitivamente con el aumento del precio del combustible. Si esta tarde a las 3 entra en vigencia, nos acaba de escribir el propio vicepresidente diciéndonos sí, y corrigiendo el tema, que es después de Consejo de Gabinete, que entraría en vigencia, después de publicado en Gaceta Oficial, el nuevo precio. Este precio de 3.25 debe impactar en el costo de vida, es decir, el sector empresarial, los negocios harán acogida de hay una rebaja, tienen que bajar los precios de los productos. ¿Cómo se dará eso? Bueno, debe haber un impacto efectivamente en la realidad económica nacional. Tenemos que analizar también de dónde va a surgir el recurso para este subsidio. Si estamos hablando de más deuda, eso también tenemos que ponerlo como un elemento esencial en el análisis. Yo creo que es el momento indicado en que hagamos un acto colectivo de reflexión
para que nuestro país logre los entendimientos necesarios, no solamente en esta coyuntura. Hay temas que quedan pendientes, el tema de la transparencia, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de el ajuste de determinadas normas que tienen que ver con una buena gobernanza. Esa es una realidad. Tenemos que trabajar profundamente en eso. Además, tenemos que lograr que exista una auténtica libre competencia, que es lo que determina que los precios sean más favorables para la sociedad. Eso es muy importante. No podemos perder de vista el caso de Brecht. Audiencia preliminar el día de hoy. El caso de corrupción más grande a nivel histórico en Panamá, e incluso a nivel internacional, 12 países afectados por esta situación que se ha dado con este escándalo de Odebrecht, escándalos de corrupción. ¿Qué expectativa tiene el sector privado de lo que debe pasar el día de hoy? Se debe cumplir con la ley, debe haber un proceso adecuado con las garantías para todas las partes y al final debe haber una decisión lo más expedita posible. Eso es esencial para garantizar la paz social, no solamente en este caso, sino en cualquier caso. Nosotros creemos que en una democracia el sistema judicial debe fortalecerse, debe ser transparente, debe ser imparcial y al final sus fallos definitivos deben ser respetados. Con todos los tropiezos que ha tenido la justicia y con el cumplimiento del debido proceso, ¿esta semana tendremos algún desenlace? ¿Tendremos que irnos a la fecha alterna? Conociendo ya los antecedentes de la justicia panameña, ¿qué espera usted? Bueno, nosotros esperamos que el proceso se dé. Eso es importantísimo. Aunque haya tranques, aunque haya protestas, aunque haya... La justicia no puede detenerse. Yo creo que eso es esencial. Ojalá que no haya más dilación y que al final, con los usos del sistema procesal, se logre un resultado adecuado. Vuelvo al tema económico y lo que estamos viviendo, la necesidad de un corredor humanitario. Están pidiendo los productores de tierras altas de la provincia de Chiriquí. Hemos visto cómo los camiones están varados con comida. Ayer hubo que repartir parte de esa comida en el Parque Cervantes porque se iba a perder el llamado que hace el sector privado. Entonces, si se suma a lo que está pidiendo los productores. Es que más allá del corredor humanitario, nosotros pedimos el cese del cierre de las vías, porque ya estamos generando una afectación a la sociedad, una afectación generalizada, productos que se pierden, desabastecimiento sensible, insumos médicos, situaciones que de verdad laceran la conciencia humana. Entonces nosotros no podemos pensar, como ya lo dije, que el fin justifica los medios. Nosotros tenemos que utilizar un patrón de diálogo efectivo para lograr los acuerdos que permitan avanzar. Si hay un atrincheramiento en esta conducta que significa bloquear vías que al final afectan a la sociedad, sin lugar a dudas, es una situación que al final la vamos a pagar muy caro como país. Leo tuit que publicó usted anoche, video amenazante en el cual una persona dice que mañana 18, es decir, hoy, debemos quedarnos en casa y que nos cuidemos. Es inaceptable, la libertad es esencial, sin ella es imposible vivir, escribió usted. Sí, lo ratifico. Yo no creo que ningún grupo que realiza una protesta debe realizar amenazas contra el resto de la sociedad. Las sociedades que avanzan son las sociedades del entendimiento. Sí, nosotros podemos convivir en la divergencia, esa es la democracia. Pero si yo establezco limitaciones, estoy estableciendo al final un parámetro de autoritarismo inaceptable. Entonces la gente no puede funcionar en base al miedo o al terror. Los que quieren instalar ese sistema de terror y de miedo, tratando de apagar cualquier contradicción con otra persona o cualquier diferencia, pero a través de mecanismos de fuerza, eso es totalmente inaceptable y me ratifico en lo que fijé en ese tuit. En su respuesta ha usado la frase terror, a la palabra terror en 2 ocasiones. ¿Es un acto terrorista entonces? Yo no quisiera calificarlo en ese extremo, pero sí hay una especie o una suerte de mecanismo psicológico que se pretende instalar en la sociedad. Si usted no es parte de esta protesta, usted no salga. Y al final termina con una expresión que señala, cuídese el lunes.
Entonces yo creo que ese vocablo, esa forma de expresarse no es la más conveniente. Y yo conmino a las personas que quieren protestar que lo hagan dentro de los contornos de la democracia, pero que respeten el derecho que tienen los demás a realizar sus actividades con toda libertad. Sin libertad, nosotros no podemos construir una sociedad democrática. Este es el quédate en casa, pero en otro contexto, porque incluso usa esa frase en ese el mensaje, quédese en casa. ¿Qué impacto económico, ya han logrado medir el impacto económico que ha tenido estas 2 semanas de protesta? Bueno, por ejemplo, me decía la gente del sindicato de industriales que había pérdidas de 90 millones diarios en el sector industrial. Me decía la gente de Chiriquí que tienen pérdidas de 20 millones diarios. Estas cifras tenemos que corroborarlas, pero evidentemente que hay una afectación millonaria en la economía y la posibilidad de la parálisis del sistema productivo, porque nosotros estamos viendo esta fotografía del momento, pero después que terminen los paros, eso va a tener consecuencias, insumos que no llegaron, por ejemplo, en el área agroindustrial, no se han podido atender adecuadamente los animales. Toda esta situación está creando un impacto terrible en la economía que se manifiesta también en una crisis social. Si todo a propósito de eso, crisis social, si todos estos millones que usted acaba de decir ha sido el impacto de pérdidas en estas 2 semanas, si le tuviéramos que poner rostro humano, ¿usted cómo lo describiría? Bueno, las personas que no pueden movilizarse, trabajadores que van a sus trabajos y al final no pueden llegar, la productividad que se reduce, enfermos que no pueden llegar a sus citas médicas, es un cuadro de afectación sensible a la sociedad. Me acaban de decir, por ejemplo, que en algunos tranques hay personas que están transportando féretros y no se pueden mover. O sea, eso ya de verdad que ofende la dignidad humana. Y cuando llegamos a ese extremo, nosotros nos damos cuenta que entonces no hemos logrado entender como sociedad que estamos condenados al entendimiento, al diálogo, a la razón. ¿Hay espacio para el diálogo aún? Cerremos con eso. Yo pienso siempre que sí hay espacio y soy optimista. Es importante que el diálogo impere y se imponga. Gracias, don Rubén, por haber estado esta mañana aquí en el estudio Telemetro.